el Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago, en unión con radiomanantiales.org, tiene el gusto de presentar el mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita y sus invitados. Hacemos énfasis en que este mensaje es tomado de las reuniones dominicales en el Auditorio Manantiales de Vida Eterna. Esperamos les sea de mucha bendición. Diciéndole, Señor, vamos a buscar 1 Corintios 2, versículos 14 y 15. 1 Corintios 2, versículos 14 y 15. Esta versión dice así, la versión Reina Valera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí tenemos, hermanos, dos naturalezas distintas de un individuo. Un hombre natural. Al hablar de hombre natural estamos hablando del hombre incrédulo, el hombre que no ha conocido al Señor, que no se ha metido en su presencia, el hombre que ha estado sometido a un espíritu de religiosidad, que se ha criado en ese espíritu, se ha desarrollado, y probablemente tampoco el hombre aquel que se dice ateo. Ese es el hombre natural, un hombre que no puede discernir ni puede entender las cosas que el Espíritu de Dios nos manda, las cosas que son profundas en el revelar del Espíritu Santo. Y esto es importante, hermano, que lo comprendamos, porque el tema que el Señor ha puesto en mí para esta mañana es el perfil del cristiano. Perfil del cristiano. Perfil. Al hablar del perfil estaríamos hablando de aquellos aspectos que nos deben a nosotros identificar como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. El perfil de un médico, todo el mundo lo conoce. Con solo oírlos hablar, con solo oírlos conducirse y hasta en su forma de vestirse, decimos: allá hay un médico, allá hay un conocedor de la ciencia médica. El perfil de un juez, un perfil reconocido, valorado, apreciado. Cuando el señor juez sube a su estrado, todo el mundo se pone de pie, y cuando el juez habla, todo el mundo calla. El perfil de un deportista, un alzador de pesas, por ejemplo. Un hombre musculoso, un hombre fuerte, un hombre vigoroso, un hombre que tiene que estar muy bien alimentado para poder superar cantidades de kilos que tenga que levantar en un momento determinado. Un hombre que tiene que prepararse y formarse para las necesidades y los requerimientos de su perfil. Pero ¿cómo tiene que ser el perfil del cristiano? Por eso leíamos esos dos versículos, porque debemos de hacernos un test, una prueba, un examen en nuestra vida como creyentes. Tenemos que evaluarnos, a ver en qué momento, en qué plano estamos de este perfil como creyentes. Veremos si estamos todavía como el hombre natural o como el hombre carnal inclusive, o si verdaderamente ya hemos dado ese paso como creyentes a tener un perfil de creyentes, un perfil de cristianos, un perfil de hijos de Dios, un perfil de luz para las tinieblas. Hay seis aspectos importantes en la vida cristiana para todo creyente, para mantener ese estado espiritual, ese perfil. Para mantener el perfil espiritual y no el carnal ni el normal o el natural. Primer aspecto fundamental es la oración. La oración, la que descuidamos, y yo me incluyo también en eso. La que descuidamos en algún momento de nuestra vida, la que la dejamos a veces subsidiariamente para hacer otras cosas más importantes y después se nos olvida. O nos recostamos en nuestra cama y decimos: ahora voy a orar, y resulta que nos quedamos de una vez dormidos.
Primer aspecto, la oración. Segundo aspecto, el testimonio. ¿Qué estamos proyectando nosotros como creyentes? ¿Qué está viendo la gente que no conoce de Cristo en nosotros? ¿Estamos siendo luz en las tinieblas? ¿Estamos alumbrando en esas tinieblas alrededor nuestro? ¿O tal vez la gente ni siquiera se da cuenta que somos cristianos? ¿Estaremos cumpliendo nosotros con esa obligación que nos demanda la palabra de ir, de compartir y de testificar las grandes cosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas? ¿O estamos limitando el poder de Dios? ¿O estamos limitando nuestro alcance como creyentes? Tercer aspecto, la lectura de la palabra. ¿Cuántas veces recibimos esa palabra? Ese alimento espiritual fundamental para nuestro conocimiento, para nuestro crecimiento y para nuestro entendimiento como hijos de Dios. No es viable que un cristiano con meses o inclusive hasta con años todavía tenga grandes lagunas y grandes desfases en su doctrina por falta de la palabra. Y no es a veces tanto por falta de que le estén enseñando, que le estén dando estudios personalmente, sino más que nada por falta de meterse a la palabra, por falta de recibir ese alimento. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor. ¿Por qué? Porque en ellas recibiremos el conocimiento, en ellas recibiremos el alimento, en ellas recibiremos la formación, porque recordemos que el Espíritu Santo de Dios, el que mora en nosotros, es el que nos da el entendimiento para comprender las Escrituras. Estas Escrituras ya no están vedadas, ya no están ocultadas, como estuvieron durante 1500 años, a causa de la religión que se prohibía a los laicos poder tener acceso a la palabra. Hace más de 500 años, estas Escrituras, mi querido hermano y amigo, están al acceso suyo y al acceso mío. Y por medio del Espíritu Santo de Dios, podemos tener acceso a esta palabra, podemos entender esta palabra. Y el Espíritu Santo es el que enseña, el que instruye y el que redarguye en nuestras vidas. Así que tenemos que meternos a esta palabra. No seamos conformistas con la palabra que se nos da en la iglesia. No seamos conformistas con la palabra que a veces en algún momento determinado escuchamos en la radio. Hay que sacar el espacio. Sabemos que tenemos una rutina, tenemos obligaciones, tenemos compromisos, tenemos espacios limitados en nuestra vida. Pero ¿cómo no vamos a sacar por lo menos 5, 10, 15 minutos, media hora en el día para alimentar nuestro espíritu por medio del conocimiento de la palabra? Es fundamental este tercer aspecto, la lectura de la palabra. Cuarto aspecto, la evangelización. Evangelización. ¿A cuántos evangelizas? ¿A cuántos les habla de lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Cuántas personas han recibido el conocimiento de la verdad por medio de la palabra que Dios ha puesto en tu boca? ¿O es que acaso dices, yo no sirvo para eso, me da miedo, no sé cómo hablarles? Recordemos, hermanos, que no es usted el que va a hablar, no es yo, no es mi persona la que va a expresarse, no es el yo interno, es el Espíritu Santo de Dios, el que tiene todo el poder, el que va a poner esas palabras de sabiduría, esas palabras de entendimiento y esas palabras que van a calar en lo profundo de esas personas que van a escuchar la palabra, que van a escuchar tu evangelización. Compartamos lo que por gracia hemos recibido. Compartamos el regalo que Dios ha hecho para nuestras vidas. Así como en otro tiempo andábamos metidos en la ignorancia, andábamos metidos en doctrinas que no eran las inspiradas y las fundamentadas en las enseñanzas de los apóstoles. Hoy que conocemos la verdad, hoy que la verdad nos ha sido revelada por medio del Espíritu Santo, el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo nosotros, conociendo esta verdad,
conociendo la realidad, conociendo la grandeza del poder restaurador, regenerador y salvador del Señor Jesucristo, nos guardamos estos y decimos: esto no es para mí. Que otros lo hagan, que lo haga mi tío, que lo haga mi hermano, que lo haga mi amigo, que lo haga el pastor o que lo hagan los líderes de la iglesia. Pero este no es el mandato que tenemos del Señor y de su palabra. El mandato es: predique, predique, predique. Y si puedes, habla. Pero a veces ni predicamos, ni predicamos, ni predicamos, y aún menos hablamos. El que tiene oídos para oír, oiga. Comunicación y servicio. Esto está enteramente ligado, este quinto aspecto, con nuestra actitud en la iglesia, en la congregación, en el servicio. ¿Cómo somos en la reunión de los santos? ¿Cómo somos en la obra a la cual Dios nos ha llamado, en la cual Dios nos ha puesto? ¿Somos comunicativos? ¿Nos interrelacionamos con el pueblo de Dios? ¿O nos mantenemos al margen, independientes? Porque yo soy así. No, mi querido hermano y amigo. Dentro del pueblo de Dios tenemos un ejemplo a seguir: la iglesia primitiva. Esa iglesia que nos habla el libro de los Hechos, que dio paso a paso, que vivió cada momento en las circunstancias más difíciles, inclusive siendo asediados, siendo perseguidos, siendo mártires de la palabra y de la causa de Cristo. Pero esa iglesia fue firme, esa iglesia fue unida, esa iglesia estuvo integrada, esa iglesia nunca le puso peros al gato, nunca le puso pelos al gato para predicar, para enseñar y para proyectarse, a pesar de que era perseguida y hasta asesinada. Y hoy que tenemos toda la facilidad para sentarnos aquí, para comunicarnos aquí, para integrarnos en los planes y en las obras que Cristo tiene para esta congregación, a veces nos sentimos marginados, y a veces porque nos queremos automarginar, no porque nadie nos margine. Nos sentimos apáticos porque nos queremos sentir apáticos. Pero este no es el mandato que la palabra de Dios nos manda. La palabra de Dios nos manda a un espíritu de comunicación, y sobre todo, mi querido amigo y hermano, a un espíritu de servicio en la obra de Dios. ¿Estás dispuesto a servir en la obra de Dios? La forma de servir a la obra de Dios no es venirse a parar aquí. La forma de servir a la obra de Dios es usted estar dispuesto a dar su vida por aquel que ya la dio por ti en la cruz del Calvario, a entregar toda tu naturaleza, a entregar todas tus emociones, todos tus sentimientos, todas tus pasiones, para decir: Señor, heme aquí, utilízame. Señor, ¿en qué te puedo ser útil? Y a veces no tienen ni que estarnos mandando a hacer las cosas. Cuando tenemos este espíritu, en nuestro mismo espíritu tenemos esa efervescencia, ese amor, esa alegría de poder integrarnos, de poder ser útiles a la causa de Dios. Este era el quinto aspecto. Y el sexto aspecto fundamental: la alabanza y la adoración. ¿En qué plano estamos en la alabanza y en la adoración con Dios? ¿Cómo es posible que a veces lleguemos tarde a la iglesia, o que nos guste llegar tarde al culto para decir mientras pasa la alabanza? ¿Cómo es posible? Si nosotros hemos sido hechos para alabanza y gloria de su nombre, para nada más que eso. No hay otro fundamento más que haya sido puesto que ser instrumentos para alabanza y gloria de su nombre, mi querido hermano y amigo. La alabanza continuamente en tu boca tiene que estar. La alabanza continuamente en tu boca tiene que estar siendo manifestada, para que venga la presencia de Dios a tu vida, para que venga esa llenura del Espíritu Santo a ministrarte en cada momento, y principalmente para que estés preparado para el día malo, para el día de la tribulación, el día de la prueba. La adoración: Dios busca verdaderos adoradores que lo alaben y lo adoren en espíritu y en verdad.
¿Cómo es posible que el mundo levante sus manos cuando viene Luis Miguel, cuando viene, qué sé yo, estos cantantes seculares, y usted ve las locuras en la televisión, todo el mundo aquí hasta que se vuelve loco? Y cuando estamos aquí en la iglesia tienen que estarnos diciendo: levanten las manos, hermano, levantemos las manos, hermano, levantemos las manos, porque no tenemos voluntad de levantar las manos para adorar a Dios. Gracias, hermano. ¿Cómo es posible que actuemos en esa forma? Esta no es la voluntad de Dios. Debe ser algo genuino. A ti y a mí, querido hermano, nadie tiene que estarnos diciendo que levantemos las manos. Nadie tiene que estártelo diciendo. Esto tiene que nacerte en el espíritu. Esto tiene que nacerte en tu corazón. Levantar las manos, ser espontáneo. Porque usted sabe que al levantar las manos se está rindiendo ante el Rey de Reyes. No ante un hombre, sino ante el Señor de señores. El que está mirando desde tu altar cómo tú estás levantando sus manos, cómo tú lo estás adorando. Y es un aspecto fundamental en la vida de todo creyente, la adoración. Yo recuerdo cuando era inconverso que participé en diferentes actividades. Siempre estuve muy metido dentro de la iglesia tradicional. Y cuando nos llevaban a retiros y nos llevaban a diferentes actividades antes de cada Semana Santa, uno hasta vergüenza le daba hacer así, que lo vieran. Rezando el Padre Nuestro le daba vergüenza a uno. Era como amarrado. Y cuando yo llegué al Señor, cuando yo conocí la verdad, porque dice la palabra que la verdad nos hará libres. Cuando yo conocí esa verdad, mire, yo no paraba de tener las manos aquí, de sentirlas aquí, de yo decir: ahora sí, Señor, las tengo aquí, te alcancé, te tengo. Ya es posible yo poder levantar estas manos con libertad. No me importa quién esté a la par, no me importa si mis amigos, no te debe importar quién esté a tu lado. Lo importante es que el Espíritu Santo fluya dentro de ti para tener una actitud de alabanza y de adoración permanente en tu vida. Eso es lo importante. Recapitulando los 6 aspectos: la oración, primero; testimonio, el segundo; lectura de la palabra, tercero; evangelización, la cuarta; comunicación y servicio, la quinta; y alabanza y adoración, la sexta. ¿Cómo estará nuestra vida en esta prueba, en este test? ¿Cómo estará nuestro perfil? ¿Estaremos ajustándonos a este perfil? Todos debemos de confrontarnos con estos 6 aspectos. Todos debemos de confrontarnos. Y yo soy el primero que me confronto. ¿Por qué? Porque si estos 6 aspectos andan flojos, si estos 6 aspectos nosotros los hemos descuidado, lamentablemente podríamos estar entrando o estar viviendo en un hombre carnal. Y yo, sinceramente lo digo, yo no creo que la naturaleza del hombre carnal sea la naturaleza de un hijo de Dios. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Se dice que el hombre carnal ya ha conocido, que el hombre carnal ya le gusta la palabra, que el hombre carnal ya ha entendido, pero no debe haber un cristiano carnal. ¿Por qué? Porque debemos de ser espirituales, porque estamos llamados a eso, a vivir en el espíritu y no a vivir en la carne. ¿Cómo vamos a estar viviendo en la carne y agradando al Señor con nuestras actitudes? Debemos de confrontarnos. El cristiano debe tener como mínimo el desarrollo de estos 3 aspectos. Y digo mínimo, si alguno de estos aspectos ni siquiera existe, hermano, esta mañana es el momento apropiado para que tomemos decisiones, para que fundamentemos nuestras bases y seamos honestos y sinceros en aquel que dio su sangre por nosotros en el Calvario. No podemos seguir jugando de evangélicos o de cristianitos. No podemos seguir jugando esa faceta. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia sin mancha y sin arruga. La iglesia del Señor tiene que vivir en santidad y en espiritualidad, no en carnalidad. La carnalidad no es el espacio para la iglesia del Señor. Debemos adorar, debemos dar testimonio, debemos leer la palabra y debemos de mantener esa existencia viva de estos 6 aspectos
en la doctrina del cristiano. Si estos 6 aspectos están flojos, mi querido hermano y amigo, déjame decirle que nada más eres un simpatizante de la doctrina cristiana. Un simpatizante. Por eso se dice en algún momento que hay muchos convencidos, pero no convertidos. Y eso no es la voluntad de Dios. Es bien que nos convenzamos para convertirnos, pero tenemos que dar ese paso. Tenemos que pasar ya de la carnalidad y de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos que dar ese paso como valientes, porque Cristo nos llama en esta mañana a que nos autoanalicemos, a que nos valoremos, a que hagamos ese test, esa prueba en nuestra vida. ¿Qué plano estamos jugando? ¿De evangélicos? ¿De simpatizantes? ¿O de verdaderos y genuinos hijos de Dios? ¿Cuál es el plano auténtico en nuestra existencia? ¿Cuál es el comportamiento genuino como hijos de Dios? ¿Cuál es? Es un asunto de autoanalizarse cada uno. Es un asunto de cuestionarnos cada uno en esta mañana. Es un asunto de ser auténtico con el Espíritu Santo. Porque a Dios no puedes engañar. Veamos lo que dice 2 Corintios 13:15. 2 Corintios 13:15. 2 Corintios 13:15. 13:5, perdón. 2 Corintios 13:5. Aquí hay una valoración fuerte. Fuerte pero importante. Porque la palabra de Dios así tiene que ser, para que nos redarguya, para que nos corrija. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. O sea, al decir probaos, hágase usted el examen. Hágase el test. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados. En otras palabras, Pablo aquí nos dice, mire, si usted hace la prueba y no se da cuenta que Cristo está en usted, ni siquiera ha sentido la presencia de Cristo en usted, el mover de Cristo en su vida, mire, lamentablemente, dice Pablo, fracasaste. Lamentablemente estás en las tinieblas. Lamentablemente no has dado el paso todavía a la luz. Lamentablemente Cristo no vive en ti. Es duro esto. Pero este es el autoexamen que tenemos que estarnos haciendo cada momento de nuestra vida. ¿Qué circunstancias se están anteponiendo en nuestra vida de cristianos para darle la libertad a esta fe, a este mover del Espíritu de nosotros como creyentes? ¿Qué es lo que nos está separando del amor de Cristo? ¿Será acaso el fútbol? ¿Será acaso la diversión? ¿Será acaso el novio o la novia? ¿Nos estará separando nuestra familia inclusive del amor de Cristo? Mucho cuidado, hermanos. Examinémonos. Examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Probémonos a nosotros mismos. Y si no nos damos cuenta que si Jesucristo está en vosotros, hagamos el alto en el camino para todas estas circunstancias o situaciones que nos estén apartando del amor de Cristo. Y nos están apartando del amor de Cristo no porque el enemigo tenga el poder de arrebatarte de Cristo. Nos están apartando del amor de Cristo eventualmente porque le estamos dando el espacio al enemigo. Porque estamos abriendo las puertas para que el enemigo nos robe la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Mucho cuidado, hermanos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es fundamental poder marcar las diferentes facetas en nosotros. Ese perfil en nosotros tiene que estar consolidado, firme, desarrollado. El creyente de verdad, inclusive hasta en su estructura física, debe ser distinto. No podemos ser los mismos que fuimos antes de llegar al Evangelio, antes de conocer a Cristo.
No podemos ser los mismos, inclusive ni siquiera en nuestro comportamiento y en nuestra forma de vestirnos. No podemos ser los mismos. La persona creyente, la que es luz, la que sabe que Cristo está en su vida, tiene que proyectarse con esa misma luz hacia los demás. Y como eso tenemos muchos ejemplos que en este momento no viene al caso señalarnos. Pero ¿cómo te estás vistiendo, mujer o señorita o varón? ¿Cómo inclusive te preparas cuando vienes a la congregación, a la reunión de los santos? ¿Te estarás preparando o vistiendo como si fueras para un picnic y no para la reunión de los santos? ¿Cómo es tu forma de hablar, tu forma de mantenerse, tu forma de presentarse para que la gente diga, ahí hay un hijo de Dios? Examinémonos. Debemos de ser diferentes, porque si la luz ha llegado a nuestras vidas, tenemos que actuar en una forma distinta. El mundo tiene que darse cuenta que en este hombre, que en esta mujer, que en esta señorita, habita el Espíritu Santo de Dios. Y que ese es el motor de nuestras vidas. El mundo tiene que conocernos. Y conocernos, como bien decía hace un momento, predica, predica, predica. Y si es necesario, habla. El perfil de cristiano en este aspecto, debe ser muy diferente a la persona que antes era de conocer a Cristo. Por ejemplo, el endemoniado Gadareno nos da la enseñanza en Lucas 8:35, que no lo vamos a buscar porque lo voy a mencionar brevemente. Este hombre era terrible, era un terror, era espantosa su apariencia física. Dice la palabra que vivía en los sepulcros. Probablemente ahí, quién sabe qué cosas comía, seguro ratas, ratones, lo que pasaba por los sepulcros. Podemos imaginarnos qué clase de inmundicias. ¿Cómo sería este hombre en su vestimenta? En su pelo, greñudo, horrendo. Era una persona desagradable ante la sociedad en ese momento. Causaba terror ese greñudo, ese endemoniado. Y cuando Cristo viene a la vida de este hombre, y cuando este hombre tiene un encuentro personal cara a cara con el Señor de señores, la gente dice, ¿qué le pasó a este? Porque lo ven ya bañado, vestido y en su juicio justo. ¿Por qué? Porque por él había pasado el Nazareno. Por él había pasado el Señor de señores. Por él ya había pasado el poder restaurador y regenerador de Jesucristo. Ya ese hombre no era el mismo. Y así esto tiene que servirnos a nosotros también como enseñanza, porque por algo está en la palabra, por algo el Señor lo dejó ahí. Porque así debe ser nuestro mover, nuestro actuar, nuestro sentir, nuestra comunicación y nuestra proyección en el mundo secular. No podemos tener un comportamiento distinto aquí en la reunión de los santos, aquí ser personas totalmente accesibles, simpáticas, amables, pero en la calle ser unos amargados, o en nuestro vecindario o en nuestro trabajo. No es ese el comportamiento. Este hombre, el endemoniado, cuando estuvo frente a los que lo conocían, frente a la sociedad, este hombre demostró que Cristo había hecho una obra en su vida. Y así nosotros también tenemos que demostrarlo. Romanos 7:18. Como cristianos no estamos exentos de estas fallas. El mismo apóstol Pablo lo reconoce en Romanos 7:18. Pablo lo contempló muy bien cuando dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí. O sea, yo quiero hacer el bien, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Vemos que hay una naturaleza ahí, carnal, una naturaleza que nos impulsa a hacer las cosas que son desagradables, que no son agradables delante del Rey.
delante de Dios. Este perfil denota la buena voluntad de Pablo por hacer cosas buenas, pero se enfrenta a la realidad de su carne. Y él mismo confiesa: fracasé. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos fracasado? En nuestro comportamiento y en nuestra actitud a sujetar los deseos y las pasiones de la carne. Hay que verse desde arriba. Como ejemplo, cuando usted viene y se viste en su habitación, cuando usted viene y se pone su camisa, su blusa, su pantalón, usted se ve desde aquí para abajo y usted se ve en una determinada forma. Pero cuando usted va y se enfrenta al espejo, frente a frente, ya usted dice: mira, no era lo que yo creía, no me veo tan bien. Creí que esta camisa me quedaba bien, pero ahora en el espejo me veo solo panza, solo barriga, pantalones caídos. Es una percepción y distorsión. Esto no era lo que yo quería cuando me vestí. Esto no era la forma en que yo quería presentarme ante los demás. Pero la realidad es que al enfrentarme a esa realidad, veo otra cosa distinta. Pablo decía: quiero ser un buen cristiano, pero no hago lo que quiero. Fallo, flaqueo, titubeo. Oigan, quiero ser un buen cristiano, pero no hago lo que quiero. Muchos decimos: vamos a ponernos en orden hoy, venimos al culto, recibimos la palabra, recibimos la exhortación y decimos: hasta aquí. Se acabó este mal comportamiento, se acabó esta flojedad, se acabó esta negligencia en los caminos de Dios. De ahora en adelante voy a salir distinto. Y damos la vuelta y salimos y se nos olvida. Se nos olvida. Ya en la tarde, yo el lunes, volvemos a ser los indiferentes, o los malcriados, o los rebeldes. El querer está en mí, pero me falta el hecho. No es exactamente solo lo que yo quiero, sino lo que yo hago. No es exactamente como decían los abuelos: del dicho al hecho hay un gran trecho. Hay un querer, y ese querer en nuestros corazones, hermanos y amigos, tiene que ser consecuente también con el hacer de hijos de Dios, con el hacer de creyentes, con el hacer de redimidos por la sangre de Cristo. Que el mundo se dé cuenta que en usted y en mí hay un redimido de la sangre de Cristo, y que esta sangre en verdad redime, que esa sangre de Cristo en verdad restaura, que esta sangre en verdad levanta al caído, que esta sangre regenera y produce una auténtica metamorfosis en toda persona que se le acerca a Cristo y se humilla ante Él. Que esto no es una religión más, que esto no es una doctrina más, que esto no es un invento de Martín Lutero, como dicen por ahí, que los evangélicos nos inspiramos en Martín Lutero. Eso es mentira del diablo, porque los evangélicos nos inspiramos en la auténtica y en la genuina palabra de Dios. Esa es nuestra doctrina. Se necesita, hermano y amigo, una buena razón para que ese perfil de creyente esté bien fundamentado en tu vida, para que este perfil de creyente esté bien cimentado en tu conciencia, en tu mente, en tu corazón. Se necesita una buena razón. Como decíamos, no es solo el querer, sino también el hacer. No es solo las intenciones, sino también las acciones. A eso tenemos que llegar como creyentes. Somos cristianos. Somos cristianos. Oigo muy pocos amén. Somos cristianos. Y como cristianos que somos seguidores de Cristo. El modelo a seguir en nosotros debe ser el modelo de Cristo. Debe ser esa naturaleza de amor, de compasión, de bondad, pero también en algún momento de confrontación contra el pecado. Por eso tenemos que buscar esa naturaleza, descubrirla, entenderla, conocerla, para que nos marque el camino como creyentes. En algunos momentos determinados dejamos de agradar a Dios en nuestras vidas.
con nuestras actitudes? ¿Se estará agradando Dios con un comportamiento impropio de un cristiano que en algún momento determinado ni el mundo sabe que es cristiano, ni el mundo sabe que es un conocedor, un vividor de la palabra de Dios? ¿Se estará agradando el Señor con comportamientos cuando no le queremos alabar, no le queremos adorar, no le queremos servir, donde queremos vivir apáticamente en un espíritu de religiosidad? Definitivamente no se agrada el Señor con esto. Por eso necesitamos descubrir estos hábitos, estas actitudes, estos comportamientos que no son propios de un perfil de un cristiano, de un hijo de Dios. Debemos de descubrirlas y debemos de cortarlas. Debemos de darle libertad a la sangre de Cristo que venga a nuestras vidas. Continuamente tenemos que estar siendo regenerados. Continuamente, es un proceso continuo, hermanos. Es un proceso permanente en que la sangre de Cristo tiene que estarnos regenerando, limpiando, transformando, edificando. No podemos parar un solo momento de nuestra vida este proceso. Desde que llegamos al Señor Jesús a sus pies, tenemos que tener ese corazón abierto para estarnos limpiando, transformando y puliendo, para estar siendo agradable delante de Dios con cada una de nuestras acciones, para que no sea solo el querer ser un buen cristiano, no sea solo el querer y que me gusta la palabra, sino que esta palabra sea una realidad genuina en nuestras vidas. Necesitamos que en nuestro cerebro el Espíritu Santo nos abra un coco wash completo en nuestro cerebro y nos haga entender el por qué debemos cambiar. Si nosotros no entendemos por qué debemos cambiar algunas actitudes impropias de nuestro perfil como cristianos, no vamos a tomar la decisión. Porque necesitamos una razón, motivo o circunstancia. Y tenemos que entenderla como cristianos. Por eso tenemos que examinarnos continuamente. Tenemos que estarnos autoevaluando. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos dándole libertad al Espíritu Santo? Romanos 8:5 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué estaremos pensando? ¿Nos estará en este momento aquí preocupando cómo estarán los resultados de los partidos de fútbol? ¿O nos estará aquí en este momento preocupando qué dejamos cocinando? ¿O qué tarea, o qué examen, o qué trabajo tenemos para mañana en la escuela o en el colegio o en la universidad? ¿O cómo le vamos a entrar a ese trabajo difícil que tenemos? Pensemos en las cosas del Espíritu. Deleitémonos en las cosas del Espíritu. Cada momento de nuestra vida, nuestra mente tiene que estar en una actitud de oración permanente. Y esto no significa que usted tenga que estarlo haciendo en voz alta constantemente en toda la calle, en el bus, en su carro, porque puede tener un accidente. Pero su mente siempre tiene que estar en la meditación, en el análisis, en la reflexión, en la adoración y en darle a Dios la honra y la gloria por lo que Él ha hecho en tu vida. En la medida que nosotros estemos en esa actitud permanente y también congregándonos, participando en la reunión de los santos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra. Vea la promesa que hay. Si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra. Por eso ahí está la importancia. No podemos aislarnos del pueblo de Dios. No podemos aislarnos de la comunión con los santos. ¿Queremos agradar a Dios? Pensemos entonces en el Espíritu. Sostengamos ese pensamiento en el Espíritu. Leamos la palabra. Alimentémonos para poder estar en el Espíritu, del alimento espiritual. Cuando usted llega a su trabajo, si puede hacerlo antes, cuando se levanta, ore,
cuando llegue a su trabajo también lea, busque momento para leer su palabra. En su espacio de almuerzo, búsquese también un espacio para leer su palabra. La palabra de Dios es el alimento para nuestras vidas. Congregarnos, no dejemos de congregarnos. Tenemos múltiples ocasiones de hacerlo en los G12, en la red de matrimonios, en los servicios aquí en la iglesia. Pero a veces nos conformamos con lo mínimo, con la religiosidad de los domingos y lo mínimo. Pedir oración. Oremos y pidamos oración. Oremos unos por otros, eso es bueno. Oremos unos por otros. Usted tiene el poder también para orar y para reprender demonios y para sujetar potestades de las tinieblas. Pero en un momento determinado usted necesita que un hermano, una hermana, lo apoye también en oración. Alimentemos nuestras mentes con las cosas del Espíritu. Alimentemos nuestras mentes con la palabra, con la oración, con la reunión de los santos, para que no le demos el espacio a la carne y para que el hombre carnal no sea el que habite en nosotros, que en nosotros esté el hombre espiritual, el hombre temeroso de Dios, el hombre obediente a su palabra, el hombre que se deleita en las cosas de la palabra. En San Juan 17, 14 y 15, San Juan 17, 14 y 15, encontramos esa hermosa oración de Jesús por nosotros. Esta oración hay que leerla, hermano. Esta oración hay que escudriñarla, hay que grabársela, hay que atesorar esta oración de San Juan 17. Porque ahí viene una oración completa de Jesús por todo su pueblo, por sus discípulos y por nosotros también. Inclusive vislumbrando, visualizando lo que iba a ser del pueblo de Dios en estos tiempos. Y en San Juan 17, 14, 15, el Señor dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos? No podemos estar deleitándonos y revolcándonos en las cosas del mundo, porque Jesús dijo ahí: no son del mundo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. El Señor Jesús dice: no ruego, Padre, que los saques de ahí, que ya dejen de trabajar, que dejen de ir a esa fábrica, que dejen de ir a esa empresa, que dejen de ir a ese colegio. El Señor Jesús no dijo eso al Padre. Padre, no quiero que ellos se contaminen, mejor sácalos de ahí, mejor llévatelos de una vez, porque entonces aquí no estuviéramos ninguno de nosotros. Estamos aquí, ¿para qué? Para cumplir el propósito al cual Dios nos ha llamado. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Que los guardes desde la carnalidad. Que los guardes de esas circunstancias, de esos aspectos que nos contaminan como creyentes y que nos hacen perder la visión y la perspectiva de cristianos espirituales. Esa es la oración de Jesús. Ahí se enfocaba Jesús. Hay un ejemplo que conocí de un joven que habiendo sido desordenado, que habiendo sido un hombre que le había dado riendas sueltas al placer, a la mundanidad, vino a Cristo. Y ese hombre, cuando viene a Cristo, tiene un gran temor. Conoce a Cristo, pero tiene temor. Conoce a Cristo, pero se siente frustrado inclusive. Porque dice: ¿quién sabe qué ando yo cargando encima? Seguro el SIDA. Mejor ni siquiera voy a examinarme, porque si me examino, me dicen: usted es portador del virus, del SIDA. Entonces este joven, siendo creyente, vivía en una gran opresión, vivía afligido, no vivía libre, no estaba libre en su espíritu ni en su carne. Hasta que este joven tomó la decisión de hacerse la valoración médica. Y cuando se hace la valoración médica, sale completamente limpio de ese virus.
¿Cuántos de nosotros, todavía estando en Cristo, andamos pensando y cargando lo que fue nuestro pasado carnal y terrenal? E inclusive en algún momento hasta alimentando esos deseos y esas pasiones carnales. ¿Cuántos de nosotros no hemos todavía entendido y tomado la decisión de decir, ya esto es de la vieja naturaleza que había en mí, del viejo hombre, del viejo natural, de ese hombre natural que ya Cristo derrocó, que ya Cristo destronó, y ahora estoy en el hombre espiritual? Porque, querido hermano y amigo, cuando nosotros no asumimos el comportamiento idóneo, el comportamiento adecuado como hombres espirituales, y en alguna medida soltamos la cuerda, como hace el pescador cuando el pescado pica, le va soltando y soltando más la cuerda. Cuando nosotros le damos más rienda suelta a esas pasiones o a esos deseos de la carne, y decimos, no, esto no me va a hacer daño, no, esto no me va a perjudicar, yo sé bien en quién he creído. Mire, la desobediencia y el incurrir en esos actos de carnalidad traen su consecuencia también. Traen su consecuencia y eso nos viene después a perjudicar. Y eso nos viene después a afectar como creyentes. Pero bueno, lo importante es que también en este día tenemos que entender que nuestra naturaleza espiritual, de consagrar nuestra vida a Cristo y de corregirnos en una forma auténtica, entendiendo la necesidad de asumir los factores del perfil de creyentes, del perfil de cristianos, vamos a cosechar altos beneficios para nuestra vida. Como cristianos tendremos altos beneficios para nuestra vida. Si sujetamos nuestra carne, nuestra humana naturaleza al Espíritu. Pero para eso tenemos que ser consistentes. Para eso tenemos que ser genuinos con Dios. Para eso tenemos que avanzar en nuestra vida. No podemos quedarnos donde hemos llegado desde que conocimos a Cristo. No podemos estancarnos en nuestra vida de cristianos. Y la forma de avanzar es con estos 6 factores que hablamos al inicio. Estos factores tienen que formar una naturaleza de Cristo en tu vida. Estos factores tienen que marcarte como creyente ante el mundo. Y conforme nosotros vayamos desarrollando estos factores, cada día vamos a ver venir más y más y más la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Cada vez vamos más a ver el poder de Cristo, el poder del Espíritu moviéndose en nuestras existencias. Y cada vez vamos a ver más y más alcanzado el anhelo que cada uno de nosotros tiene de llegar a ver frente a frente y de estar ante los pies de nuestro Maestro, glorificándolo y exaltándolo por toda la eternidad. Aquí lo hacemos tal vez una hora, cuando alabamos a Dios y glorificamos a Dios. Pero cuando vayamos allá a la presencia de Él, no lo vamos a hacer por una hora, lo vamos a hacer por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo es posible que a veces no nos guste venir temprano para no participar en la alabanza? Si lo que vamos a hacer en el cielo es eso, si usted ha sido hecho y creado para alabanza y gloria de su nombre, para ninguna otra cosa más hemos sido hechos, para alabanza y gloria de su nombre. Y vamos a ir viendo los beneficios en nuestra vida conforme crezcamos como creyentes. Ese primer amor que tuvimos en algún momento cuando llegamos al Evangelio, ese primer amor tiene que estar vivo. No debemos dejar apagarse ese primer amor, porque ¿saben con quién es ese primer amor? No es con la religión evangélica, no es con la iglesia evangélica. Ese primer amor es el amor de Cristo en nuestro corazón. Es la pasión por su palabra, es la pasión por las cosas del Espíritu, es la pasión por vivir en el Espíritu, es la pasión por el amor de Cristo en nuestras vidas, el cual nos debe de mover y nos debe de llevar paso a paso en nuestra existencia.
Debemos buscar los beneficios de agradar a Dios, definitivamente, debemos de buscarlos. Jesús nos dio un ejemplo tremendo en la forma que agradó a Dios. Jesús fue obediente. El primer aspecto es ser obediente. La obediencia. Jesús fue obediente y muerte hasta la cruz. Fue obediente en llevar y cumplir el propósito que Dios tenía para él. Jesús demostró esa obediencia, pero él sabía que esos eran solo circunstancias y momentos de un espacio de tiempo determinado, pero que después de ese gran trifulca, de ese gran dolor, de esa gran aflicción que iba a pasar, vería la gloria de Dios y está en este momento sentado con el Padre a la diestra. Y subiría y vencería a las potestades. Jesús veía que su existencia era todo un proceso. Jesús veía y entendía claramente que ese momento difícil pasaría. Así nosotros tenemos que entenderlo. Sujetar nuestra carne aquí en esta tierra. Sujetar las pasiones y deseos al Espíritu. Vivir en el Espíritu y no carnalmente nos va a traer un gran beneficio. Nos va a traer una gran bendición. Y nos está trayendo ya bendición. Porque ¿cuál de nosotros desde que llegamos a Cristo no podemos decir que es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida? ¿Quién de nosotros puede decir que no? Es lo mejor, hermano. Es lo mejor. No hay ninguna otra cosa. No hay ninguna otra cosa que el mundo te pueda dar que te pueda apartar o que pueda ser mejor que lo que Cristo te ha dado. Cristo te bendice. Somos conscientes que el camino del creyente no es fácil y que no es un evangelio tampoco de ofertas, pero hay bendición. Hay bendición porque somos hijos del que todo lo puede y somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que todo lo domina y todo lo controla. Y ninguna cosa va a pasar en tu vida si no es por la voluntad de Dios. Ninguna situación o circunstancia difícil, por más difícil que parezca en tu vida, hermano y amigo, va a tener ninguna razón si no es porque Cristo lo ha autorizado. Y eso es para hacerte crecer, eso es para hacerte madurar, eso es para formarte y eso es para pulirte como creyente, para el premio y la meta a la cual vamos a llegar muy pronto, cuando estaremos con Él. Obediencia, obediencia. Cristo fue obediente. Cristo fue obediente. Pedro, el apóstol Pedro en San Juan 13, versículos 37 y 38. No lo busquen, si gustan no lo busquen porque es muy rápido, que lo voy a tocar. Pedro saca el pecho, como decimos los ticos. Pedro saca diciendo, yo soy un gallito. ¿En qué sentido? Le dice Pedro al Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, le dice Pedro al Señor. Señor, yo, donde tú vayas, yo iré. Yo pongo mi vida por ti, tú eres lo más importante para mí. Tú eres lo más relevante en mi existencia, Señor. Si tengo que ser molido, si tengo que ser asesinado, lo haré. ¿Y qué le contesta Jesús? Tu vida pondrás por mí. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En otras palabras, Jesús le decía, mire Pedro, no es así. No es así como tú lo dices. Pero Jesús no estaba viendo en Pedro ese hombre tal vez efusivo, ese hombre motivado que decía, sí, yo defiendo al maestro de todas las circunstancias negativas. Jesús no estaba viendo en Pedro a ese hombre, sino que Jesús estaba viendo un proceso en Pedro, que ahí se levantaría un hombre importante en la iglesia cristiana, que a pesar de esa flaqueza, de esa circunstancia negativa en que lo negó y hasta blasfemó y vituperó contra él, quién sabe qué clase de palabras debe haber dicho contra el Señor cuando lo cuestionan. Pero Jesús veía que en Pedro se estaba levantando un baluarte de la iglesia, un baluarte de su palabra, un baluarte de sus enseñanzas.
Y así es como nosotros en algún momento determinado, en nuestro perfil se nos cae y debemos devolver y mantenernos, ser obedientes, ser obedientes, ser obedientes, pero mantenernos constantemente limpiando esta casa que es el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que morar en una casa limpia, una casa pulcra, una casa digna del vicario de Cristo. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo de Dios, no es ningún hombre, es el Espíritu Santo de Dios, el vicario de Cristo. Y debemos de tener esta casa limpia, preparada, con buen olor, con buena fragancia, para que el Espíritu Santo esté continuamente fluyendo, morando, moviéndose en nuestro templo. Debemos lavar también la ropa espiritual que se nos ensucia, para poder mantener ese perfil que agrade a Dios como sus hijos. Para que la gente y el mundo diga, cuando nos vean, cuando nos conozcan, cuando platiquen con nosotros, de tal Dios, tal hijo, de tal padre, tal hijo, que vean en nosotros ese testimonio vivo de Cristo en nuestras vidas. ¿Y por qué es importante esto, hermano y amigo? Porque el enemigo, con todo el poder que tiene, no te podrá apartar, no te podrá sacar, porque él ya está condenado, dice la palabra. Ya sobre él hay sentencia. Y él anda buscando, viendo ver a quién devora, a quién hace caer, a quién hace derribar. No para vencer a Cristo, porque Cristo ya lo venció, sino más bien para enrolar y llevarse a la humanidad a la perdición. Pero nosotros que estamos apercibidos, pero nosotros que hemos entendido la verdad, que conocemos la verdad y sabemos qué es la verdad, y sabemos que la verdad no se mueve en una religión, la verdad no se mueve en una enseñanza o en una doctrina, pero nosotros que hemos entendido esta verdad y sabemos que la verdad es Cristo Jesús, y que esta verdad nos ha quitado la venda de la ceguera espiritual que manteníamos en otro tiempo. Esta verdad ha venido y ha transformado nuestra existencia. Nosotros que somos conocedores de esta verdad, con mucho más razón debemos de mantenernos y fortalecernos en esta verdad, para que esta verdad fluya en nosotros, para que esta verdad nos solidifique, para que esta verdad nos fortalezca, para que esta verdad esté cada día transformando y preparándonos en nuestra existencia diaria. Debemos de mantener los factores, debemos de congregarnos, como lo decíamos, debemos de hablar de Dios, debemos de compartir y testificar, debemos de orar, debemos de mantenernos y prepararnos, no podemos conformarnos. No podemos conformarnos con solo la palabra que se nos da un domingo, o en un galo, en un G12, hay más que buscar. Porque todo esto, en la medida que sujetemos la carne con sus pasiones y deseos, y en la medida que pongamos nuestra mirada en los factores del perfil del cristiano, nos pondrán del lado de las cosas del Espíritu. Filipenses 2, para ir terminando, Filipenses 2, capítulo 5, Filipenses 2, versículos 5 al 13, vamos a leerlo rápidamente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos de verdad ser como Él, obedientes. Pensemos en realidad si queremos ser como Él, como Cristo enfrentó la obediencia de su ministerio. Versículo 9, dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre, habéis obedecido. Aquí está la palabra clave. Obediencia, obediencia y obediencia. Y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Manteniendo estos 6 factores del perfil del creyente. ¿Quién en su casa tiene un jardín que no cuida? Que le gusta ver flores bonitas y preciosas y no las poda, no las corta, no las abona, no deshierva. Igual así debe ser nuestra vida como creyentes. Cuidar este jardín, cuidar esta salvación, cuidar esta espiritualidad, para que el hombre espiritual sea el que viva en nosotros y no el hombre carnal. Debemos de clamar a Dios diciéndole: Señor, yo quiero tener este perfil del creyente. Señor, yo quiero dar ese paso fundamental en nuestra vida. He sido flojo, he sido negligente. Reconozco que te he fallado en estos aspectos de mi perfil. Señor, permíteme alcanzarlos. Hoy he entendido, Señor, que puedo vencer, porque la victoria es tuya. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza, hermano. Meditemos en el Señor. Queremos ser consecuentes con lo que Cristo ha hecho en tu vida. Queremos ser consecuentes con la salvación que Él ha puesto en tus manos. Queremos ser consecuentes con este perfil de cristiano. ¿Acaso hay hermanos aquí que quieran cambiar en este momento el perfil que han mantenido? ¿Acaso hay aquí hermanos que quieran hoy obedecer al Señor y su palabra y dar mantenimiento a su vida espiritual? Si tomamos esta decisión, ya no vamos a ser como aquel drogadicto que dice: ya no quiero más drogas, pero a la vuelta de la esquina las vuelve a tomar. Porque ya hoy hemos entendido que es necesario en nuestra vida de cristianos, en nuestra vida de creyentes, mantener una vida de hombre espiritual. Esperamos la prédica le haya sido de mucha bendición. Le esperamos en el siguiente mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita, pastor principal del Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago, y sus invitados. Estos son los horarios de reunión de Manantiales de Vida Eterna Cartago. Lunes de adoración 7 de la noche, jueves intercesión 7 de la noche, sábado reunión de jóvenes 6:30 de la tarde y los domingos servicio de adoración y alabanza y ministración de la palabra de Dios a las 10 de la mañana. Te invitan los pastores Ronald y Flor Garita. Yo entraré en tu santo templo para adorar.